dice allí Proverbios 1 y el verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Siéntese, por favor, ya oramos. Yo quisiera que esta mañana pudiéramos darle como un título a esta reflexión bíblica. Y yo le he querido llamar los efectos del pecado. Los efectos del pecado. Pues como esta mañana es una mañana, digámoslo así, donde vamos a hablar un poco con relación a las familias, pues la idea es que podamos entre todos construir pensamientos. Yo estaba estudiando, revisando la palabra de Dios y me llegó algo que se me quedó en el corazón. Y es lo siguiente. A veces, digamos que en el trasegar de la vida, hay acontecimientos que no propiamente tienen que sucederle a uno, ¿cierto? Puede ser que le sucedan a otros. Y hay momentos donde de pronto usted no fue testigo presencial de ese acontecimiento, pero el solo hecho de escuchar la experiencia que otro vivió, eso nos puede servir como ejemplo, una lección de vida. ¿Sí me hago entender? Es decir, por ejemplo, usted ha oído en repetidas ocasiones, no sé si usted lo han escuchado, de personas que en aras a conquistar el sueño americano, que es irse a los Estados Unidos porque tienen una proyección de vida, quieren tener una mejor calidad de vida, mejores oportunidades. Y hay personas que recurren, eso lo hemos escuchado siempre, ¿no? Yo lo he escuchado, creo que ustedes también. Personas que deciden irse, eso se le llama por el hueco, ¿no? Anteriormente se usaba mucho una frase, hermano José, era el polizonte, ¿no? Era el que se escondía en un barco y contra viento y marea se arriesgaba y el todo era llegar allá. Y muchos en el intento lastimosamente fueron comida de las fieras, porque algunos los tiraban al agua y las fieras pues los comían. Otros corrieron con suerte y llegaron, cierto, pero realmente eso era una lotería, era jugarse la vida sí o sí. Como también hay personas que han optado por irse a Estados Unidos por lo que le conocen el hueco, no sé cómo era eso, pero uno ha escuchado de testimonios de personas que han cogido esa ruta, ese camino. Ahora ya vi un documental donde hablaban acerca de las cosas que muchas personas tienen que vivir. Y si bien a algunas les va bien, a otras no les ha ido tan bien. De hecho, han habido mujeres que en esa transición les han marcado porque las han violado. Algunos les han quitado la vida. Bueno, tantas catástrofes que han pasado, ¿cierto? No muy reciente se escuchaba de nuestros compatriotas venezolanos que iban también hacia Estados Unidos y lo hacían por la selva del Darién, ¿se acuerdan?
¿cierto? Y se escuchaban de casos, de situaciones catastróficas que pasaban. Eso lo publicaba muchas veces. Personas que en el camino quedaron tirados. Entonces no siempre tiene que vivir uno lo que otro vive para aprender una lección. ¿Sí me hago entender? El solo hecho de escuchar lo que otro vivió ya lo tiene que llevar a uno a reflexionar y a pensar si conviene o no conviene. ¿O no? Y en la Biblia encontramos algunos sucesos que fueron muy dicientes, que marcan, digámoslo así, una enseñanza muy profunda para uno, digámoslo, aprender de ella. De hecho, ustedes saben que todo lo que el pueblo judío, desde la salida de Egipto en su peregrinación hasta la tierra de Canaán, en los tiempos que se dieron, todo lo que Israel vivió, todo en su gran mayoría, Dios quiso, eso lo dice el apóstol Pablo, que eso se escribiera. O sea, Dios permitió que todo eso se escribiera. Y en los escritos, usted no solo encuentra las bondades recibidas de parte de Dios hacia el pueblo judío, porque por ejemplo, en los escritos con relación a Israel, usted va a encontrar que caminaron, ¿cierto? Que sus pies o su calzado nunca se desgastó. ¿O no? Eso dice la Biblia. También va a encontrar que su vestido nunca se envejeció. Que en los momentos de dificultad, cuando tuvieron sed, el Señor hizo proezas, le dio a beber agua de la roca. También está escrito que para espantarle los zancudos de noche, se puso delante de ellos como una columna de fuego, sinónimo de protección contra el frío, contra las fieras que deambulan en las noches. Pero ahí estuvo Dios, que en el día, para cubrirlo del inmenso sol candente, se puso Dios como una columna, como una nube, columna de nube, y ahí estuvo dándole sombra. Cuando miraron a su alrededor y no vieron de dónde, no vieron una tienda para decir vamos a comprarla allá, el Señor les dio comida que nunca habían comido. Dice que les trajo maná del cielo y les dio a comer. Todo eso quedó registrado. O sea, no solo las bondades que recibieron como provisión de Dios, sino que la historia bíblica también enmarca cuál fue el comportamiento, el actuar, el accionar, o sea, la respuesta de los hijos de Israel ante el favor recibido de parte de Dios. Y tristemente el calificativo la nota no es tan alta, la nota es más bien baja, porque de ellos se dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde, contradictor, que divagaba en sus caminos, ¿cierto? No conocieron mis caminos. Triste ese dictamen, ¿cierto? Entonces Dios quiso que todo eso, tanto el bien como la actitud al recibir el bien de los hijos de Israel, quedara plasmado en los escritos. Y también quedó plasmado no solo el cómo correspondieron a eso que recibieron de Dios, sino que también quedó plasmada las consecuencias. Recibieron, tuvieron una actitud, pero también enmarcaron unas consecuencias que ellos tuvieron que vivirlas. Y Pablo dijo: todo eso se escribió. Dice que se escribió para nuestro ejemplo.
para nuestro ejemplo. Es decir, para que visualicemos en qué radicó la falla de ellos, qué los impulsó a comportarse así, qué los motivó, para que con base a lo que ellos experimentaron, pues nosotros actuemos con cordura, con inteligencia y con sabiduría. Dios quiso que eso quedara plasmado allí. Les decía que hay sucesos que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Siempre, 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 téngalo bien presente, siempre, siempre, siempre. Existirá causa, efecto, ¿cierto? El porqué de las cosas. La Biblia dice que no hay juicio, que hay abogados, ¿no? Hermano Cristian, que es una eminencia, y el hermano Edwin. No hay juicio sin causa. Así dice la Biblia. Para poder que alguien se vea comprometido en un juicio o esté ante un juez, tiene que haber, ¿cierto? Unos elementos que lo comprometan. De otra manera, la Biblia dice que si no infringimos la ley, pues no hay que temer. Pero las leyes se hicieron para quienes. Bueno, entonces, no quieres tú temer a la autoridad. Pablo dice, hágalo bueno. Ahora días, yo venía hacia la iglesia y entonces me vine por el lado acá de la ciudad de Cali. Y ustedes saben que cuando usted sube el puente, ya no hay reversa. Cuando yo subí el puente y vi ese reguero de guardas que había ahí, yo vi un hombre que cogió su moto y casi que se la echa al hombro. Y esos muchachos no sabían cómo devolverse. El uno se venía así. Otro parqueó el carro ahí a obstruir el paso. Entonces yo pensé, ¿por qué era que no avanza? Pensé yo, ¿no? Y dije, el que va con sus papeles al día no tiene ningún problema. Yo tenía mis papeles al día, yo pasé normal. Pero los que no andan con sus papeles al día, les toca meter la reversa. ¿Cierto? Y ahí y surgen temores, porque sabe que si lo paran, hay una sanción y depende de la gravedad de la multa, la gravedad de la infracción, le pueden dar inmovilización de su vehículo. Pero cuando alguien anda full HD de sus documentos, pues anda tranquilo. ¿O no? Entonces, en ese orden de ideas, causa, efecto, todo tiene una razón de ser. Encontramos en la Biblia familias, y antes de ir allí yo quiero decirles algo, vea, téngalo bien presente, de verdad, el que diseñó la familia es Dios. Esto viene de arriba. Y si alguien está interesado en que la familia esté bien en todos los aspectos, es Dios. En todos los aspectos, es Dios. En ti serán benditas, dijo Abraham, todas las familias de la tierra. Y eso no es nuevo, eso viene de tiempos antiguos. Entonces, la intencionalidad de Dios con respecto a la familia siempre será la mejor. Cuente con eso. Pero hay cosas que no dependen de Dios. Hay cosas que dependen de lo que decidimos.
del cómo percibimos y el cómo decidimos y el cómo hacemos las cosas. A Israel se le dijo, vea, les pongo camino de vida o muerte, ustedes escogen. O sea, yo los bendigo, sí, pero si ustedes son fieles, se guardan, hacen las cosas como yo les mando, les garantizo que nada les va a faltar. Voy a estar siempre allí. ATH. Estas bendiciones te alcanzarán. Así dijo Dios a los hijos de Israel. Y no solo a los hijos de tus hijos, o sea, eso iba de descendencia en descendencia. Pero Dios les dijo, no depende de mí. La conservación de mi bendición depende de cómo se comporten ustedes. Y les dijo, vea, vayan a la tierra prometida, ahí se las doy. Pero les voy a pedir un favor, no se me vayan a mezclar con las naciones. Ustedes para mí serán un pueblo totalmente diferente. Hónrenme, cúmplame con mis mandamientos, que de los demás me encargo yo. La condición era solamente oír a Dios y obedecerle, sostenerse en eso y ya. Y créame que la abundancia de Dios es indescriptible. De verdad, es indescriptible. ¿Ves? El cómo se sostenían en esa bendición dependía no de Dios, dependía de ellos. Y usted ya conoce la historia. Entonces, hay una familia que a mí me marcó mucho. Y esa es la familia de Elí. Cuando uno ve lo que se dice con relación a Elí, o lo que la Biblia registra con relación a él, uno dice, pero ¿qué necesidad tenía él de terminar tan mal? Tan mal. De hecho, el escritor hace mención, no dice el pecado de los hijos de Elí, dice, o sí dice, así dice, el pecado de los hijos de Elí. Habla del pecado de los hijos de Elí. Pero lo compromete directamente a él como sacerdote de su casa. Habla del pecado de los hijos, pero todo el peso de responsabilidad en última recae sobre él como cabeza, como sacerdote de su casa. Y a mí me llama mucho la atención, esa historia está en 1 Samuel capítulo 2 en adelante, que los hijos de Elí, pues ellos fueron criados en el ambiente sacerdotal, ¿cierto? Seguramente siendo muy conocedores de la ley, de todos los protocolos que se tenían que cumplir para ejercer las diferentes ceremonias que se hacían. Eso es como decirme usted a estas alturas, Jaylon Joseph, decir que ellos no conocen nada de esto. No, ellos no son ajenos a todo lo que pasa en la iglesia, porque ellos nacieron en la iglesia, se han criado en la iglesia, ellos saben todo. ¿Sí o no? Pues lo mismo pasó con los hijos de Elí. Eran conocedores de la ley, de todo. Pero yo me hago una pregunta y digo, ¿en qué momento esos muchachos, siendo que fueron honrados y privilegiados porque ellos también ejercían el sacerdocio, en qué momento se les perdió la brújula? ¿En qué parte del camino se extraviaron? ¿Qué pasó? ¿Qué los llevó a esas conductas, a esos comportamientos, a esa forma de hacer las cosas? Es que para ellos, digámoslo así, ejercer el sacerdocio y llegar al punto de la inmoralidad extrema, porque en el mismo templo se hacían unas prácticas deprobables. Entonces, para llegar a ese nivel de degradación, eso no se dio así de la noche a la mañana. Aló. Eso es como el que dice, ay, una vez me salió uno por ahí, ay, pastor, que yo fui débil.
Que yo le fallé a mi esposa, corrompido. ¿Cuál? ¿Ah? Eso no se dio de la noche a la mañana. Todo comenzó con un hola. Uy, dije algo. Claro, eso comenzó con un hola, cierto, mana. Algo se dijo, algo escuchó, se estableció una comunicación y después se mandaron cositas y por ahí fue enredando la pista y cuando uno pensó, terminó haciendo lo que no debe. Eso no fue por arte de magia, no, señor. Eso fue un proceso. Y en los procesos hay un inicio, un desarrollo y una finalización de las cosas. ¿O no? Aunque no digan amén, pero eso es así. ¿O qué mujer va a ver otro por ahí? Ay, lo miré y me gustó, venga, vámonos. No le ocurre. ¿O no? La verdad. Yo no creo que eso pase. Un proceso. Y estos muchachos cayeron en unas conductas muy bajas, muy bajas. Y ahora eso no fue de uno ni de 2 días, fue un consecutivo, fue algo repetitivo. ¿Y por qué digo que fue repetitivo? Porque hay un momento en la historia, no lo lea aquí en su casa, donde Elí se reúne con ellos y les habla. Le dice, muchachos, vea, aquí yo escuché de ustedes que están haciendo cosas inapropiadas por ahí. Por favor. Elí les amonestó, les habló. Pero cuando Elí habló, ya Dios estaba disgustado. Lo que quiere decir es que hubo un tiempo en que tenía que haber amonestado, haber corregido, haber tomado las medidas y no las tomó. Y cuando ya vino a reaccionar, ya el problema había cogido, ya la bolita de nieve era una señora bola de nieve. Ya el problema se había incrementado al punto de que ya Dios estaba airado. Porque la historia dice que ya Jehová había decidido hacerlos morir. Ya Dios había decidido. Y para eso en cierta forma es como ya venían en un debido proceso. Hablemos en términos legales aquí, pues también, hermano Edwin. Ya el debido proceso se los habían abierto. Porque cuando Dios decide, palabra decide, está diciendo que es un juicio contra ellos. Y para poder que haya una sentencia, primero, vea, si hay alguien que sabe de un debido proceso, es Dios. ¿Aló? Él sabe. Tiempo le dio. Lo que quiere decir que cuando ya Dios decidió era porque ya estaban pasados. Digo yo, se mueren. Pero al responsable de la casa también lo confrontó. Lo confrontó. Y a él lo confrontó a través de su profeta, el niño que Ana dejó ahí en el templo, llamado Samuel. Lo usó Dios para declararle lo que había determinado como juicio. Al punto que cuando Samuel le declara a Elí lo que Dios ha decidido, escúcheme esto, no lo decidió solo con los hijos. Vamos a mirarlo y verá. Por aquí dice en Primera de Samuel capítulo 2 y el verso 29. Dice, ¿por qué habéis aullado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas y de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí por un tiempo,
perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, hagamos el análisis aquí entre todos. ¿En qué consistió el pecado de esa casa? El texto lo dice. Lo despreciaron o lo menospreciaron, tuvieron en poco, y en ese tener en poco, la honra que era para Dios se trasladó. ¿Para dónde trasladó? El sacerdote, la honra que tenía que darle de fidelidad a Dios, no se la dio, sino que se la dio a sus hijos. Ahí dice, honraste tus hijos más que a mí. O sea, me desplazaste de mi primer lugar. Te olvidaste que yo honro a los que me honran. Y dice, y los que me menosprecian serán tenidos. ¿Ves? ¿Por qué se cayó la casa? Sería la pregunta aquí, ¿o no? ¿Qué llevó esa? Hablar de casa es hablar de una familia, ¿no? ¿Ves? ¿Qué llevó esa casa al fracaso? ¿Qué faltó? ¿Qué no estuvo presente? ¿Qué se fue de la casa? Interesante, ¿o no? Y es aquí donde yo digo, volvamos a Proverbios. Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Salomón dijo, donde no hay sabiduría, el pueblo o la casa se va a pique, o el pueblo se desenfrena. ¿Cierto? Entonces, lo que faltó en la casa de Elí realmente no es otra cosa. Se desplazó el temor a Dios. El temor a Dios. Porque cuando está el temor a Dios en la casa, se actúa con respeto, se actúa con reverencia. No se permiten cosas que no se deben de permitir. Enójese quien se enoje, párese de cabeza el que se quiera parar. Pero en la casa donde vive el hombre o la mujer de Dios, hay que tener respeto por las cosas de Dios. Bueno, yo no sé, pero ¿aló? Ay, es que es la niña, entonces la niña puede allá hacer lo que quiera en la casa. No estoy diciendo que la eche tampoco, pero mi casa me la respeta. Ay, el niño, a Ruru, con 20 y pico de años. Ay, que hay niños de 40. Hay unos niños cuarentones. Ay, pero es que pastor, ¿qué le digo a la Ruru? Y la Ruru haciendo cosas que no convienen en la casa de la hermanita. No, a Ruru te vas. Comportate, ya estás viejo. ¿O no? En cierta forma, perdóneme, pues yo me suelto aquí. Elí, el sacerdote, volvió un alcahuete. Muy blandengue a la hora de ejercer la autoridad. Muy blandengue, muy flojo. Entonces, por los hijos se les extrayó el camino. Y eso le tiraban a todo lo que se atravesara. Se volvieron degradantes. Las cosas sagradas las profanaron. Miren que tanto fue la ira de Dios
que dijo Dios, yo le había prometido que ustedes serían sacerdotes míos perpetuamente, es decir, se mueren ustedes y los que vengan también, pero no, mi hijo, cortemos esto aquí. Cortó allí. Lo que había prometido, me retrato de eso. Oh, ya no va más. Hasta aquí llegan ustedes. Y de la casa de ustedes no levanta uno más. Por eso cayó la casa de Eli. Porque sacaron a Dios y el temor de Dios le abrieron la puerta y hasta luego, temor de Dios. Y por eso Salomón dice, el principio de la sabiduría es, dice que por el temor a Dios los hombres, ¿qué hacen? Cuando José estuvo en la casa de Potifar, y la muchacha esbelta, bueno, en ese tiempo no se hacían lipo ni nada cosas, en ese tiempo era otra cosa. No, y es que esas mujeres eran muy conservadas. En ese tiempo no había problema de obesidad como la que hay hoy. La alimentación era otra. Entonces la gente tenía sus cuerpos, ¿cierto? Hasta los esclavos. Los esclavos no tenían estas barriguitas que tenemos nosotros ahorita. No, señor. Todos tenían pura chocolatina. Y cuando la mujer esbelta, bonita, porque era la mujer de una autoridad, quiso ofrecérsele al hombre de Dios, ¿qué fue lo que hizo que José saliera de ahí? Si el temor de Dios no hubiera estado en el corazón de José, ¿sabe cómo le hubiera pegado? Tú sola. Yo solo, la casa sola. Todo solo. Véala, como que por. Pero el temor de Dios le hizo entender a José que aunque la casa parecía estar sola y ellos dos parecían que estaban solos, no estaban tan solos. El Dios de Jacob lo llena todo y está en todo lugar. Y dijo José, ¿cómo haría yo este gran mal? Lo primero que dijo es, pecaría contra mí. No dijo contra Dios, sino contra mí. Mi Dios, sentido de pertenencia. Es que yo soy de él es mío. Contra mi Dios. Y deshonraría a mi señor Potifar. No haga yo tal cosa. Y el hombre prefirió correr. ¿Pero qué lo hizo correr? El temor a Dios. Porque cuando hay temor a Dios, por bonita que sea, mío, escape por su vida. Por simpático que sea el muchacho, quítese de ahí. ¿Aló? Entonces, cuando el temor de Dios está presente en la casa, al final del día, los beneficiados somos nosotros. Y hay momentos en que con pena y dolor hay que decirle a los muchachos, eso aquí no. Mi casa no. Eso va por otro. Aquí no, mi casa me la respeta. Mamá, ¿qué voy a hacer ¿cómo es que le llaman a eso ahorita? Sí, señor. Sí, señor. Estamos hablando de cosas de familia. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. La ausencia del temor a Dios al interior de la familia es lo que está trayendo consecuencias trágicas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Se abre la puerta y entonces sale el temor a Dios y entran otras cosas. Y en ocasiones es mejor, yo siempre he dicho,
es mejor que Dios sea agradado que los mismos hombres. Porque cuando usted agrada a Dios, Eclesiastés dice que el que agrada a Dios le ha de ir bien. Créame que no le va mal al que agrada a Dios. Y si en su casa está el temor de Dios, hermano, habrá momentos de dificultad, porque todas las familias las tenemos. Pero vas a tener Dios que te va a ayudar a resolver tus cosas. Te lo garantizo. Pero cuando alguien trae a la casa cosas que no debe, comprometes tu casa, los que viven allí. Porque Elí no tuvo el cuidado de hacer respetar las cosas de Dios en ese contexto en que estaban. Cuando reaccionó, ya era demasiado tarde, se dedicó a comer. Estaba hasta obeso. Y no tuvo el cuidado de a tiempo amonestar, tomar decisiones, hacer los correctivos, no. Cuando lo quiso hacer ya era demasiado tarde. Ya el cáncer había hecho metástasis. Entonces mire usted cómo se cae una casa cuando se ausenta el temor a Dios. ¿Aló? Es que el temor a Dios es luz. ¿Ah? He dicho, el temor a Dios es luz. Israel va a la guerra, ¿cierto? A enfrentarse con los filisteos. Y el Señor le dice a ellos, cuando sometan a sus enemigos, tengan cuidado de no ir a tocar nada. No vayan a tomar ni bueyes, dejen todo allá. Nada, nada, en absoluto. La orden fue esa, el mandamiento fue ese. Israel salió en comisión, estaba liderando a Josué, y sometieron a sus enemigos, y gloria a Dios, le fue muy bien. Dios se entregó a sus enemigos. Pero por ahí un hombre, porque yo no sé por qué es tan curiosa. A veces la curiosidad trae consecuencias graves. Ya había escuchado lo que se dijo, porque a todos se les anunció la orden. No era que no hubiese escuchado, ya sabía lo que Dios había mandado. Y con todo y eso, cuando sometieron a su enemigo, por allá había un lingote de oro y le echó mano. Y dijo, ya. Calladito. Nadie se va a dar cuenta. Le echó mano el lingote de oro, lo guardó, lo escondió. Le echó mano a un cinto babilónico, lo guardó, lo escondió. Hay gente que quiere jugar a las escondidas con Dios. Error. No erréis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso le va a traer. Pagará la factura. Cogió el lingote, cogió el manto babilónico y entró a su casa. Yo creo que ni a la mujer le contó. Porque a veces hay cosas que se hacen, vea, en silencio. Que después la mujer dice, ay, pero yo no sabía que él hizo eso. ¿Y en qué tiempo lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Porque hay gente que toma decisiones comprometiendo a otros sin contar que las consecuencias los involucran a todos. ¿O no? Yo he visto casos de hombres que han hipotecado la casa y la mujer ni cuenta se ha dado. Y cuando han llegado los acreedores, venimos por esto porque esto ya no es de nosotros. Salga. Pero ¿cómo así que está en mi casa? Mi hija, es que yo la hipotequé y la mujer ni cuenta de Dios. Pues ese hombre acá hizo eso, le echó mano al cinto y al lingote y fue y lo escondió, lo guardó en un lugar muy reservado, muy oculto. Israel sale a la guerra y les matan como 200 y pico. Y Josué vio eso y dijo, ¿cómo así? Si es que Dios me garantizó la victoria. Y el pueblo gemía a causa de la mortandad que había. Y Josué se tiró al piso,
se tiró al piso y comenzó a decirle al Señor que le mostrara a ver en qué habían fallado, dónde estaba el error, a ver quién había comprometido la libertad de ellos y la victoria. Hombre, y ese personaje no solo le comprometió él, mire, comprometió al pueblo, porque hubo una mortandad. Y el Señor le dijo, es que por ahí hay uno que llama Acán, ¿cierto? Ese tipo se trajo un cinto babilónico y una barra de oro y la tiene guardada por ahí en la casa. Porque a veces creemos que Dios no se da cuenta, Dios lo sabe todo. ¿Aló? Dios lo sabe todo. Guarde lo que quiera, que tarde que temprano eso va a salir. Podemos guardarla nosotros mismos. No sale. Y cuando el Señor lo llevó a donde estaba el problema, ese hombre reaccionó. Y cuando reacciona, no, Señor, ya tenía la sentencia sobre él. Porque la orden fue, no toque nada. Y uno pudiera decir, pero tan injusto Dios, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué muere la esposa? Si ella quizás ni sabía lo que él decidió hacer. Bueno, en ese contexto, el responsable de la casa era el varón. Como quien dice, la vida de la esposa y la de los hijos dependía de él como cabeza, mano. De él como cabeza. Y entonces, ¿qué hizo? Comprometió la vida de todos. Los sacaron fuera del campamento y se viene una lluvia de piedra, ¿oyó? Y no cualquier piedritas. Los sepultaron a piedra porque la orden era que tenían que morirse todos. Ahí hay un juicio. ¿O no? Hay un juicio. ¿Por qué cayó esa casa? ¿Qué le faltó a esa casa? ¿Ah? Díganme. El principio de la sabiduría es, ¿ah? ¿Qué tal si ese hombre ve el cinto y la barra de oro y dice, uy, no. Yo ni para allá voy a mirar. Porque es que lo que Dios dice se cumple. Y si Dios dijo que eso no hemos de decir eso no. Es mejor darle la razón a Dios que ponerse a irse en contravía. Es la verdad. Una decisión que comprometió su casa. Todos terminaron muertos. Una casa en ruina. Papá, mamá e hijos. Estoy mencionando sucesos que se dieron allá. No me vaya a preguntar, pero yo he visto unos casos con el correr de estos años. Yo conocí en Plutón conocí una dama que ella servía, cantaba, y es una gran persona, como persona una gran persona. Pero uy, Dios mío, hace algún tiempo recordaba y yo veo la realidad de la familia de ella y unos cuadros muy tristes. Una desgracia que vienen arrastrando, pero porque hagamos la diferencia, ¿no? Una cosa son las pruebas o los momentos difíciles que puedan pasar las familias, porque muchas son las aflicciones del justo, ¿no? Aclaremos eso. A los fieles también pasan situaciones duras, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Hay gente que no tienen aflicciones como consecuencia de una prueba, sino que realmente están viviendo un juicio de Dios. Son juicios de Dios. ¿Y dónde uno ve la diferencia? Porque cuando son pruebas, Dios no prueba, perdónenme la expresión, Dios no prueba gente que juegue sucio. Dios prueba a los fieles. ¿O no?
Jod era un hombre fiel. Abraham era un hombre fiel. La iglesia del primer siglo, todos eran fieles. Pero cuando alguien se ve confrontado por un juicio de Dios, ya eso es otra cosa. Es consecuencia de algo que se sembró y que a corto mediano tiene que recogerlo. La vida de ella destrozada, la vida de los hijos, bueno. Entonces yo recordaba, pero hermano, no vea esto como algo insignificante, no vea esto aquí como algo insignificante, respete esto. Si usted ve que no la está haciendo bien, es mejor decir, vea, pastor, déjeme quietico por unos días, estoy en un proceso, ¿verdad? Y tranquilo que yo, o tranquila que yo le sabré entender y hasta le voy a ayudar. Porque los mortales nos equivocamos y podemos fallar. Uy, pero yo he visto gente que fornicando, adulterando. Vamos a romper, ¿a romper qué? ¿Qué vas a romper? No has roto las tuyas, vas a romper las de otro. ¿Ah? No se extrañe. ¿Ah? Vamos a romper y ¿qué? ¿Y las tuyas? Mano, se puede, claro, yo puedo pararme aquí. Usted dirá, uy, mi pastor es un ángel. No, yo soy un ser humano. Pero en última, el que sabe todo lo mío es Dios. Téngalo por seguro. Hay gente que está sirviendo mal y como si nada estuviera pasando. Sí, sirva, cante, predique, haga lo que quiera, tranquilo. Pero no se olvide, no es rey. Dios no puede, no puede. No intente porque es que no se puede. Puede hacer que usted se olvide, pero Dios la factura, la guarda y luego la pasa. Esto es suyo. Aquí le entrego lo suyo. ¿O no? Y le cobró a Moisés. Háblele a la peña. ¡Ah! ¡Páquete! Así. Tranquilo. Por allá, digo, venga, mijo, hágame un favor. Suba al monte. Y allá lo subió al monte y lo mire la tierra, linda, ¿cierto? Bella, hermosa, divina. Sí, pero no entra. Y fue y se arrodilló y lloró. Y lloraba y lloraba. Nada. No entra. ¿Qué factura le cobró ahí? Le dijeron, háblele a la peña. No le dijeron, golpéela. ¿O no? El Aarón se puso de lucido a quedar bien con la gente. Y luego le dijeron, suba al monte. Me entrega mi vestidura. Le quitó la vestidura y se murió. Lo cogió el frío y chao, se fue. ¿O no? Le cobraron. Y él es el mismo ayer, hoy. Y esto no solamente pasa, porque yo lo puedo predicar para ustedes. Y alguien dije, uy, entonces los pastores están brindando. ¿Qué? Yo he visto pastores, compañeros que han hecho cosas malísimas. Y después en el tiempo usted lo ve y uno dice, ¿qué pasó con él? No, eso no fue de la noche a la mañana. Algo venía haciendo mal. Y le pasaron su factura. ¿Oyó? Porque a los pastores también nos cobra el Señor. ¿Aló? También nos cobra a nosotros. Aquí no hay muchos amenes ni hay mucha lengua, pero uy, ponerle cuidado a esto que te estoy enseñando esta mañana. ¿Aló? Ponerle, es que en la casa. Y entonces todas las cosas las tenían en común y vendían las heredades y las traían a los pies de los apóstoles y un tremendo avivamiento y la gloria de Dios se movía y wow, y había lengua aquí, lengua allá y todo en lengua sabrosísimo. Y Ananías y Zafira decidieron, pero eso no fue, nadie decide en un mismo sentir. A alguien tuvo que ocurrírsele esta fenomenal idea.
venga, mija, vamos a suponer que fue él. Venga, mija, ¿por qué no vemos una cosa? Pues vendimos esto en tanto. Pues, hombre, demos tanto y quedamos con esto y ya. Aquí entre usted y yo. Y yo me imagino que la muchacha, pues enamorada, dijo: ay, amén, papi. ¿Ah? Porque una mujer enamorada a todo dice amén. No a todo le diga amén. A veces la mujer tiene que decirle: no, papi, eso no. No hagamos eso porque eso nos puede traer problemas, por muy enamorada que esté. Y ella participó, ¿cierto? Nadie lo va a saber, nadie. La casa de Ananías y Zafira, ¿cómo terminó? ¿Ah? Primero el uno y luego el otro. ¿Quién fue responsable? ¿Pedro? ¿Los discípulos? ¿Los hermanos que estaban alrededor? ¿Ah? Coret. La casa de Coret terminó en un profundo abismo de donde nunca más salieron. La casa de Coret, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la casa de Coret? ¿Ah? Dígame lo que estamos construyendo. Ah, no, ese Moisés. Ese es el Adae del último yupi del paquete. Y hable de Moisés. Y hable de Moisés. Hay cosas que Moisés nunca las escuchó. Porque Moisés no era omnisciente ni omnipresente. Pero no te olvides, a Moisés se le dijo: tú serás en lugar de Dios y Dios te será en tu lugar. Cuidado con la boquita. Cuidado con lo que habla, que tu lengua te puede traer situaciones difíciles a la casa. Cuidado, hay que tener temor de Dios hasta para hablar de las autoridades. No digan amén y verá. Le puedo estar librando a alguien de una desgracia esta noche, esta mañana. ¿Aló? ¿Usted cree que Moisés escuchó lo que María y Aarón hablaron? ¿Él lo escuchó? No. Pero lo escuchó Dios y se desagradó. Ay, yo he visto, hermano. Es que yo no estoy hablando, perdóneme. A mí no me vayan a. Ay, que la psicóloga es mi esposa. Yo hablo en palabra. Pero yo he visto en todos estos años. Aquí teníamos. Uy, hermano, es que yo he visto casos, familias que han levantado contra el pastor y han hablado despectivamente y cosas. Y cuando ha pasado el tiempo, uno dice: ve, ¿qué pasó con esa familia? La factura ahí. La factura ahí. No hay que tener cuidado. O sea, yo esto lo aprendí hace muchos años. Si no me gusta algo, oro. Oro o me pronuncio con respeto. No está mal. Pero de ir a coger a la autoridad de Dios por ahí, no. Tiene que tener mucho cuidado. Porque el diablo le agrada eso. Porque él sabe que ahí tiene de dónde cogerse. ¿O no? ¿Qué llevó a la casa de Coret al abismo profundo? No fue otra cosa. Ahí no hubo fornicación. Ahí no hubo adulterio. ¿O sí? No hubo nada. ¿Qué llevó a María y Aarón a convertirse en leprosos? A los dos hermanitos. ¿Qué lo llevó? Ay, eso fue. Entonces miren ustedes, donde se ausenta el temor de Dios, se habla mal. Se habla mal. No se teme a Dios hablar de quien sea. Y el temor a Dios te aleja de los sillas de los escarnecedores.
¿Aló? Porque hay sillas de escarnecedores. Un hijo de Dios temeroso no se sienta en esa silla. No, mijo, yo no me meto ahí, yo me voy. Qué pena. No comparto eso, me voy. No me haga partícipe de su desgracia. Chao. Bienaventurado, dice la Biblia, el que no anduvo en. Porque hay gente que desplaza el consejo de Dios, pero el consejo de gente que está en crisis, ay, eso le resulta una tremenda bendición. A Dios no lo escuchan, pero el chisme del otro sí. Es la verdad. No, no voy al culto. Hay gente que se ausenta, no le, pero venid, ¿cuándo nos vemos para que nos pongamos al día? Vení, contame qué se dijo y cómo se dijo. De verdad, hermano. No, procure estar lejos de esos, de esa cosa. No participe de eso. Porque hay gente que ya cogió su propio camino y no quieren irse solos, quieren llevar a otros. Hacer partícipe a otros de su forma de pensar, de actuar, de vivir su vida cristiana. Y a veces no es la mejor para Dios. Porque hacen cosas que no deben de hacer. Si se equivocó, si falló, si no, ore por él ya. Que Dios sabe cómo corrige a cada quien. Pero no coja a nadie así. ¿Ves? Cuando se ausenta el temor a Dios, hermano, la casa está en grave peligro. ¿O no? En grave peligro. La casa de Elí fracasó. La casa de Acán fracasó. Bueno, y pudiéramos mencionar otras. ¿Qué los llevó al fracaso? La ausencia del temor a Dios. Caso diferente. Es más, le voy a mencionar otros. Son sucesos, ¿no? La casa de Ahimelech. ¿Por qué a Ahimelech le tocó llorar a su hijo? Porque no fue reverente ante el arca. Cuando tenía que reaccionar ante el arca, no lo hizo como tenía que hacerlo, con temor y respeto ante el arca. Y permitió, escuche esto, permitió, a veces la permisidad también nos cobra facturas altas. Permitió que David trasladase el arca en carros nuevos, teniendo la autoridad para decirle: rey, lo que está haciendo no es lo correcto. No es lo que establece Dios a través de lo que determinó en sus ordenanzas. No lo hizo. Trajo carros nuevos, subieron el arca, lo estaban trasladando. ¿Y usted cree que fue una coincidencia que precisamente el hijo del sacerdote fue el que metió la mano para que el arca no se cayera? Y cuando metió la mano, Dios estaba irado y lo mató. No fue el hijo de David, fue el hijo del sacerdote. ¿Por qué le pasaron la factura a él? Porque el responsable era él. Permisivo. Lo que tenía que denunciar no lo hizo. Se quedó callado. Se quedó callado. Vaya, llore a su muchacho. Pero como le dije en otra oportunidad, pero caso lindo, hermoso. Y me fascina mucho, bro, cultos de proyecto, una bendición. Me fascina cuando usted ve la casa de Obed-Edom como en un ambiente diferente, en un clima distinto. Y lindo cuando la Biblia dice: y Jehová bendijo. ¿Qué? La casa, no Obed-Edom. La casa de Obed-Edom. Pero ¿qué hizo él para que Dios se agradara y estuviera contento y no solo lo bendijera a él, sino también a toda su familia? Cuando el arca de Israel llegó a su casa, él tuvo temor, respeto y reverencia.
y no era judío, era extranjero. No puede ser posible que alguien de lejos respete más a Dios que los que estamos cerca. Eso no tiene sentido. No puede ser que una persona que no ha nacido de nuevo tenga más ánimo de querer venir al culto, darle la gloria a Dios, que el que nació de nuevo. ¿Ah? No puede ser, no tiene sentido. Vea, es increíble. A ver, yo que estábamos aquí parados y pasó una persona que no es cristiana y dijo: discúlpeme, usted me puede direccionar hacia el alfolí. Es que, ¿cómo es que llama eso, alfolí? Es que necesito entregar unos diezmos. Y yo le dije: el alfolí está allá. Y pasó y entregó unos diezmos ahí. Y yo le dije: ¿tú eres cristiano? Me dijo: no, yo no soy cristiano, algún día lo seré. Pero mi mamá fue cristiana y me enseñó esto desde muy niño. Yo dije: inclusive, me quedé aterrado. Pero es un inconverso. Y hay cristianos peleando con Malaquías. Vamos a tener una guerra campal con Malaquías. O sea, es increíble. Hermano, vea, volvamos a recuperar el temor a Dios. Si el temor de Dios está en su esposo, por muy bonita o esbelta que sea la vecina, no la va a estar mirando con ojos diferentes. ¿Ok? Varones, díganme algo. ¿No? El temor a Dios hace que el hombre respete a su esposa. Cuando se va el temor de Dios del hombre casado, es que comienza a mirar a la vecina, a las compañeras, otras cosas. Y la esposa también, así es. Y la esposa también. Sí, señor, esto es de parte y parte. La balanza es equitativa. ¿Oyó? Porque no hay temor de Dios. Eso es verdad. Y la esposa también. El temor de Dios hace que se respeten mutuamente. ¿Aló? El temor de Dios hace que, vea, que usted no le esté viendo las deficiencias a su esposa o ella al esposo. Hay un respeto, esté quien esté. Como yo le decía a alguien en estos días, a veces hay gente que tiene problemas es del corazón. Y esos casos sí que se van. Bueno, dejemos hasta ahí más bien para no. Pero sí, es que yo me voy para China, que me voy, váyase para donde quiera. Ayer pensaba, estaba orando, perdóneme, porque a veces uno se pone a orar y como estamos en la fiesta dicembrina, que no le va a pasar a usted lo que me pasó a mí. Yo estaba orando y cuando que año nuevo, y yo que orando y que año nuevo, hay poder. El vecino me tiene todo trastornado. No, pero yo no dije año nuevo, vida nueva. ¿Sabe qué entendí? Que hay gente que necesita año nuevo. Gente que necesita año nuevo, mente nueva y corazón nuevo. Y que vuelva el temor a Dios. Porque le aseguro que si el temor a Dios vuelve, hermano, en los hogares no hay tanto problema. A él lo que hace que generen conflictos es porque está escaseando el temor a Dios. Y necesitamos recuperar eso, hermano. De verdad que sí. De verdad que sí. Cuando hay temor de Dios en los hijos respetan a los papás. ¿Ah? No, que mami, que yo me voy. No, señor, el temor de Dios le dice: vaya y hable con mamá, con su papá, y pida permiso. ¿Oyó? El temor a Dios. No es que yo me mando y que yo voy a... No. Ahí está mi papá, está mi mamá. Yo vivo bajo el techo de ellos y debo de respetar a mis padres. ¿O no? Pero ¿qué produce eso? También el temor a Dios. El temor a Dios hace que entre nosotros nos tratemos bien. Hablemos bien el uno del otro. ¿O no? Pero como eso hoy ha venido escaseando, entonces usted ve que
tenemos problemas, tenemos conflictos, situaciones que parecen ser inmanejables. Cuando hay temor a Dios, bueno, esto ya es un tema de pareja que este año me va a meter duro con las palabras, porque yo voy a ser el psicólogo de ustedes. Bueno, pero cuando hay temor a Dios, la esposa ve al esposo y quiere decirle cosas bonitas, ¿o no? ¿Cómo te queda? Yo me imagino a Eliana diciéndole a Edwin, wow, ¿cómo? No le vaya a decir eso porque es más peligroso que... No se lo vaya a decir. Acuérdate que ya son dos. Dejemos eso hasta ahí. Sí, pero mira, es tan bonito cuando hay temor a Dios, las relaciones fluyen, el trato, la forma en que nos tratamos, compartimos. Hasta en la iglesia, hermano. Los servidores temerosos tratan bien a los demás. ¿O no? Yo, gracias a Dios, voy cerrando este año y yo digo, y perdónenme, yo saco pecho con ustedes, pues digo, la iglesia más linda que hay en Cali es Omel. Me perdonan. Gente muy respetuosa, que lo trata bien a uno, que uno no tiene pues. Y de verdad yo le felicito por eso. Pero que esto que pasa aquí también pasa en la casa. Y hermano, no es molestia. A veces uno necesita que alguien le diga, pastor, ¿no le parece que por ahí no es? Porque somos humanos y podemos equivocar. Esposa, de vez en cuando dígale al esposo, no le diga amén a todo lo que le dice el esposo. De vez en cuando dígale, no papi, por ahí no es. No está bien eso. Evitémonos situaciones, hagámosla bien. Hagamos las cosas correctamente y verá que Dios nos ayuda. ¿O no? Oí. Porque a veces también pasa que el esposo no quiere oír a la esposa. No es que yo soy el varón y yo no. Vea, ustedes no saben las cosas que Dios me ha librado con Juliet. Y a veces uno dice, no, es que uno no sabe, uno tampoco lo sabe todo. Así hay que escuchar. A veces hay que escuchar. Vamos a ir terminando. Proverbios. Vamos a mirar por aquí un texto. Proverbios. Proverbios capítulo 15. Y el verso 31. El que escucha ¿qué? Las amonestaciones de la vida. Hoy hay una amonestación aquí de vida. Bueno, esto no es para brincar y saltar, no estoy para que no. El que escucha las amonestaciones de la vida entre los, no dice necios, sabios morará. Y luego dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia a Dios. Y luego dice, mas el que escucha la corrección tiene inteligencia o entendimiento. Y luego dice, el temor de Jehová, ¿qué es? Esa enseñanza de sabiduría. ¿Qué significa la palabra precede? ¿Es anteceder? ¿Sí? ¿O va adelante? ¿Antes o después? ¿Ah? Antes. Antes. Lo que quiere decir es que antes de la honra tiene que estar presente ¿qué? La humildad. ¿Y cómo actúa un hombre o una mujer humilde? ¿Escucha o no escucha? ¿Atiende o no atiende? ¿Se cierra o no se cierra? ¿Ah? Se abre a escuchar y lo que está mal lo mejora, lo corrige, ¿cierto? Lo que tiene que sacar, lo saca. O abraza algo y se queda con eso.
aun siendo que sabe que se va a inmolar. No, el humilde atiende el consejo. Y la Biblia dice: retén el consejo. ¿De quién? ¿Del pastor? ¿De los diáconos? Retén el consejo de Dios. Es tu vida. Por ejemplo, en esta mañana, culto de familia. Usted no sabe lo que el Espíritu Santo puede estar haciendo con la vida de alguien aquí. ¿Aló? Es que necesitamos sabiduría de Dios para vivir bien en esta vida, hermano. El Salmo, creo que el Salmo 90:12, si no estoy mal, me lo pueden proyectar por allí. Dicen: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Para traer hay que ir donde está la sabiduría, ¿cierto? Yo voy a decir: voy a traer ese tarro que está allí. Pues tengo que desplazarme. Cuando uno va a traer algo, hay que desplazarse donde está el que tiene lo que yo necesito. ¿Aló? Si a alguno le falta sabiduría para que el temor de Dios esté presente, ¿qué dice la Biblia? Vaya a Dios. Acérquese a Dios. Porque Dios es fuente de sabiduría. Dios hace sabio al humilde. Y cuando la sabiduría de Dios está presente, el temor de Dios está presente en la casa. Y si está presente el temor de Dios, la bendición de Dios estará acostada, estará sentada en el comedor, estará en la sala, en los cuartos, sale, entra. Pero en ese entrar y salir, la bendición de Dios te acompañará siempre. Y guardará tu entrada y guardará tu salida. Y Él te guardará de día y también de noche. Y si algo falta, pues Dios lo pone. Y si te enfermas, Él te sana. ¿Qué más quiere? Pero para poder quedar el temor de Dios. No quiero decir con esto que seas perfecta ni perfecto y que no te vas a equivocar. Podrás tener errores como lo tengo yo. Pero es que una cosa son los hierros, otra cosa es que se ausente el temor a Dios. Termino eso. ¿Usted cree que un esposo viendo pornografía hasta tarde de la noche, y con la esposa al lado, no la voltea ni a mirar? Eso pasó en Marte. Y esa pobre muchacha ahí, ¿a dónde lo va a llevar eso? ¿A dónde? Eso lo está enfermando. Falta temor de Dios. 1, 2, 3 de la mañana viendo televisión. ¿Qué estás viendo a esa hora? Eso no está pasando aquí, no para qué. Eso, sino que cosas que bajan de Plutón. No. Muchachitos viendo cosas que no deben en los teléfonos. Y el papá sabe que está viendo, no quítele eso. Ay, el niño, el rurru. Voy a darle un ¿cómo se llama? El iPhone, ¿es qué? Es que también una hermana, ay, pastor, me va a comprar un iPhone. ¿Y qué es? Así me dijo, me va a comprar un iPhone. Y yo creí que llamaba. A un niño que no, perdóneme, ¿qué le van a dar un niño a esa niña? Un teléfono a una niña de eso, ¿para qué? ¿Para qué le das un teléfono a un muchachito que apenas está 5, 6 añitos y ya el peladito? No me pregunten, ya terminó aquí. Que esto ya cargué para una niñita pequeñita y una vulgaridad. Yo dije, ella está repitiendo lo que yo. Y no me vengan con cuento, eso lo escuchó. A alguien se lo escuchó. ¿Y dónde lo escuchó? Jardín no va. Colegio no, todavía no.
¿Dónde lo escuchó? Pues queremos que Dios, pero sí, porque las cosas hay que cuadrarlas desde allá adentro. El tema viene de adentro. Si allá adentro se cuadra todo en el ambiente del temor de Dios, le aseguro, hermano. Tan bonito uno ve que hay familias que pasan los años y se conservan en el tiempo, pero porque todavía temen a Dios. Pero saque a Dios de su casa el temor a Dios y verá que tendrá muchos problemas. Ya terminemos aquí. Póngase en pie, por favor, está. Y aquí esta noche el consejo, esta mañana el consejo es para todos. Hombres y mujeres. Hermanita, lo que está mal que se está haciendo, diga no. No, no lo hagamos, papi. Mami, tú me amas, sí, te quiero mucho, pero eso no está bien que lo hagamos. ¿Aló? Vamos a orar, hermanos. Cantores, por favor, regálenme una melodía. Y vamos a orar a Dios. Que vuelva el temor a Dios. Que vuelva el temor a Dios.